Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 5, Don Pablo. Segundo el 3, Volcán de Fuego. Tercero el 4, Atom. Cuarto y último el 2, Strom Team. Tiempo empleado por el ganador, 2 minutos, 16 segundos, 7 centésimos, ganada por varios cuerpos. Del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por el ganador del número 5, 9.000 guaraníes. La apuesta duplo, 9.5, 41.400 guaraníes. La triple C, en su primer pase. La soltaron 61 boletos, el valor del enganche 30.700 guaraníes. La segunda triple, lo soltaron 10 boletos, valor de enganche 187.500 guaraníes. Tercer pase de la apuesta PIC 4, 28 aciertos, valor de enganche 178.600 guaraníes. Y el PIC 5 en su último pase abona la suma de 250.000 guaraníes con 32 aciertos. En los monitores del desarrollo de la quinta carrera. Le informamos al público apostador en esta sexta carrera. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes. Pozo garantizado. Largada. Largaron el premio especial Fundación de Asunción. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 4, Atom. Pequeña ventaja sobre el número 3, Volcán de Fuego. Tercero se desempeña el 2, Strong Team. Se marcha por fuera el 5, Don Pablo. Cruzan el disco por primera vez con el número 4, Atom, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 3, Volcán de Fuego. Tercero se desempeña el número 2, Strong Team. Cierra marcha el 5, Don Pablo. Los competidores están volcando el primer codo y hay lucha en la delantera. Asume el comando del lote ahora el 3, Volcán de Fuego. Cuerpo de ventaja sobre el 4, Atom. Tercero mejorando por fuera, lo viene haciendo el 5, Don Pablo. Cierra marcha el 2, Strong Team. Los participantes van ingresando en la recta opuesta. Asume el comando del lote nuevamente el 4, Atom. Cabeza de ventaja sobre el número 3, Volcán de Fuego. En la tercera ubicación, a cuerpo y medio de este, se desempeña el número 5, Don Pablo. Sigue cerrando la marcha a varios cuerpos el competidor número 2, Strong Team. Los participantes van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1100 metros con el número 4, Atom. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Volcán de Fuego. En la tercera ubicación, a 2 cuerpos y medio, se desempeña el 5, Don Pablo. Cierra la marcha a varios cuerpos el número 2, Strong Team. Los participantes están empezando a enfrentar el último codo. Asume el comando del lote el número 3, Volcán de Fuego. Le toma ahora 2 cuerpos de ventaja al número 5, Don Pablo, que pasa a la segunda ubicación. Tercero se desempeña por dentro el número 4, Atom. Sigue cerrando la marcha a varios cuerpos el 2, Strong Team. Los participantes en los últimos 600 metros de carrera, el número 3, Volcán de Fuego. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, Don Pablo, que va en su búsqueda. Tercero el 4, Atom. Y los competidores del premio especial Fundación de Asunción están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, Volcán de Fuego. Pequeña ventaja sobre el número 5, Don Pablo, que va resueltamente su búsqueda. En la tercera ubicación lo hace el 4, Atom. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Asume el comando del lote por el centro de la pista, número 5, Don Pablo. Le toma ahora medio cuerpo de ventaja, número 3, Volcán de Fuego, que insiste por dentro. Tercero lo hace el 4, Atom. Últimos 150 metros de carrera. Domina el número 5, Don Pablo. Le toma ahora cuerpo de ventaja, número 3, Volcán de Fuego. Últimos 50 metros de carrera, el número 5, Don Pablo y Juan Figueredo. 3 cuerpos de ventaja sobre el número 3, Volcán de Fuego. Cruzaron el disco. Largada.
Largaron el premio especial Fundación de Asunción. Salen muy juntos los competidores, trata de enseñar el camino al participante número 4, Atom. Pequeña ventaja sobre el número 3, Volcán de Fuego. Tercero se desempeña el 2, Strong Team. Se marcha por fuera el 5, Don Pablo. Cruzan el disco por primera vez con el número 4, Atom enseñando el camino. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 3, Volcán de Fuego. Tercero se desempeña el número 2, Strong Team. Cierra marcha el 5, Don Pablo. Los competidores están volcando el primer codo y hay lucha en la delantera. Asume el comando del lote ahora el 3. Volcán de Fuego, cuerpo de ventaja sobre el 4, Atom. Tercero mejorando por fuera, lo viene haciendo el 5, Don Pablo. Cierra marcha el 2, Strong Team. Los participantes van ingresando en la recta opuesta. Asume el comando del lote nuevamente el 4, Atom. Cabeza de ventaja sobre el número 3, Volcán de Fuego. En la tercera ubicación, a cuerpo y medio de este se desempeña el número 5, Don Pablo. Sigue cerrando la marcha a varios cuerpos el competidor número 2, Strong Team. Los participantes van a dejar atrás la señal indicatoria de los 1100 metros con el número 4, Atom. Medio cuerpo de ventaja sobre el número 3, Volcán de Fuego. En la tercera ubicación, dos cuerpos y medio se desempeña el 5, Don Pablo. Cierra la marcha varios cuerpos el número 2, Strong Team. Los participantes están empezando a enfrentar el último codo. Asume el comando del lote el número 3, Volcán de Fuego. Le toma ahora dos cuerpos de ventaja al número 5, Don Pablo, que pasa a la segunda ubicación. Tercero se desempeña por dentro el número 4, Atom. Sigue cerrando la marcha varios cuerpos el 2, Strong Team. Los participantes en los últimos 600 metros de carrera, el número 3, Volcán de Fuego. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 5, Don Pablo, que va en su búsqueda. Tercero el 4, Atom. Y los competidores del premio especial Fundación de Asunción están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 3, Volcán de Fuego. Pequeña ventaja sobre el número 5, Don Pablo, que va resueltamente su búsqueda. En la tercera ubicación lo hace el 4, Atom. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. Asume el comando del lote por el centro de la pista, número 5, Don Pablo. Le toma ahora medio cuerpo de ventaja, número 3, Volcán de Fuego, que insiste por dentro. Tercero lo hace el 4, Atom. Últimos 150 metros de carrera. Domina el número 5, Don Pablo. Le toma ahora cuerpo de ventaja, número 3, Volcán de Fuego. Últimos 50 metros de carrera, el número 5, Don Pablo y Juan Figueredo. Tres cuerpos de ventaja sobre el número 3, Volcán de Fuego. Cruzaron el disco. En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están saliendo a la pista principal los competidores del premio especial 15 de agosto. El 1 Hereje con la conducción de Marco Mesa, 53 kilos. El 2 American Foam, Juan Figueredo, 56 kilos. El 3 Retrato del Padre, Marco Rivas, 52 kilos. El número 4 As de Oro, César Mora, 55 kilos. El 5 Muy Tremendo, Arnaldo Portillo, 53 kilos y medio. El 6 8 de enero, Alcides Coronel, 60 kilos. Y el 8 Never Again, Javier Portillo, 54 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador que en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado 3 minutos y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 18 millones de guaraníes, pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas.
Ya tenemos campana de largada. Largaron el premio especial 15 de agosto. Sale a enseñar el camino el número 2, American Foam, le toma cuerpo de ventaja. Al número 5, muy tremendo, gana terreno rápidamente. El número 4, As de Oro. Por dentro el 1, Hereje, quedando en la quinta ubicación. Por fuera el 6, 8, Enero en la séptima ubicación. Lo hace el número 8, Never Again. Sobre la marcha el 3, Retrato del Padre. Los competidores están enfrentando el codo. Hay lucha en la delantera. Por fuera el número 5, muy tremendo. Por dentro el número 2, American Foam. Tercero se desempeña el número 8, Never Again. Cuarto viene sonando el 6, 8 Enero en la quinta ubicación. Expectante. Por dentro viene haciendo el 4, As de Oro. Más atrás el 1, Hereje. Sobre la marcha el 3, Retrato del Padre. Y los competidores del premio especial 15 de agosto se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Asume comando el lote número 4, As de Oro. Le toma cuerpo de ventaja número 2, American Foam. Tercero se desempeña el participante número 5, muy tremendo. Cuarto viene accionando el participante número 1, Hereje. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco. El número 4, As de Oro. Cuerpo de ventaja sobre el número 2, American Foam, que hiciste en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el número 5, muy tremendo. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. El número 4, As de Oro. Logra tirar cuerpo de ventaja sobre el número 2, American Foam, que hiciste por dentro. Gana terreno por fuera el 5, muy tremendo. Pocos metros para el disco. El 4, As de Oro. Y César Mora. Cuerpo de ventaja sobre el número 2, American Foam. Tercero el 5, muy tremendo. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera, primero el número 4, As de Oro, segundo el 2, American Phone, tercero el número 5, Muy Tremendo, cuarto el 6, 8 Enero, quinto el 8, Never Again, sexto el 1, Hereje. Tiempo empleado por el ganador, minutos 15 segundos, 96 centésimos, ganada por un cuerpo y medio, el segundo al tercero el Pescuezo. Dividiéndose por el ganador del 4, 37.300 guaraníes, llave directa 4-2, 125.000 guaraníes. Trifecta 4-2-5, 133.300 guaraníes. Duplo 5-4, 16 aciertos, 89.200 guaraníes. La primera triple aceptaron 163 boletos, su valor 145.800 guaraníes. La segunda triple aceptaron 17 boletos, valor de enganche 110.300 guaraníes. Triple que finalizaba, 3 aciertos, 500.000 guaraníes. Cuarto pase el pick 4, 8 aciertos, 500.000 guaraníes. La repetición de la sexta carrera la mostraremos al término de la competencia internacional, que ya está en pantalla, es la señal proveniente del hipódromo de Del Mar. Allí se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial. Restan tan solo 11 minutos. Rogamos al público agilizar las apuestas, el duplo y los canjes de las triples. Competencia sobre 1.600 metros, es pista de césped, no corre el 2. South of Bow, favorito se muestra el número 9, Sabertooth. 5 minutos y finalizan las apuestas. Ya tenemos campana de largada. Largaron el premio especial 15 de agosto. Sale a enseñar el camino el número 2, American Phone, le toma cuerpo de ventaja al número 5, Muy Tremendo, gana terreno rápidamente el número 4, As de Oro, por dentro el 1, Hereje, quedando en la quinta ubicación, por fuera el 6, 8 Enero en la séptima ubicación, lo hace el número 8, Never Again, se remarcha el 3, Retrato del Padre. Los competidores están enfrentando el codo, hay lucha en la delantera, por fuera el número 5, Muy Tremendo, por dentro el número 2, American Phone, tercero se desempeña el número 8, Never Again, cuarto viene accionando el 6, 8 Enero en la quinta ubicación, expectante, por dentro viene haciendo el 4, As de Oro, más atrás el 1, Hereje, se remarcha el 3, Retrato del Padre. Y los competidores del premio especial 15 de agosto se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Asume comando el lote número 4, As de Oro, le toma cuerpo de ventaja número 2, American Phone, tercero se desempeña el participante número 5, Muy Tremendo, cuarto viene accionando el participante número 1, Hereje, descuenta ya los últimos 300 metros para el disco, el número 4, As de Oro, cuerpo de ventaja sobre el número 2, American Phone, que existe en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el número 5, Muy Tremendo, descuenta ya los últimos 150 metros para el disco, el número 4, As de Oro, logra tirar cuerpo de ventaja sobre el número 2, American Phone, que existe por dentro, gana terreno por fuera el 5, Muy Tremendo, pocos metros para el disco, el 4, As de Oro y César Mora, cuerpo de ventaja sobre el número 2, American Phone, tercero el 5, Muy Tremendo, y cruzaron el disco. Le recordamos al público apostador, en esta séptima carrera está en juego la apuesta duplo. 20.000 es el costo y el pozo garantizado es de 5 millones de guaraníes. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Le recordamos al público apostador en esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. Últimos instantes para realizar sus apuestas. El duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Se cierran las ventanillas. Largaron. Parte con desventaja el 4 a tiempo que sale a enseñar el camino al participante número 6. Pequeña ventaja sobre el 7. Tercero se desempeña el 10. Cuarto viene accionando el 8. La quinta ubicación lo hace el 9. Descontado los primeros metros de la prueba, el 7. Logra tirar medio cuerpo de ventaja ahora sobre el número 10. En la tercera ubicación se desempeña por dentro el 6. Cuarto viene accionando por fuera el número 9. Quedando en la quinta ubicación entre ambos el 8. Más atrás viene accionando el 5, 1, 3 y cierra marcha el 4. Los competidores están descontados los primeros 400 metros en 22 segundos 77 centésimas. Con el número 7, Imaginary Lover. Logra tirar cuerpo de ventaja sobre el número 10, Legitimate. En la tercera ubicación expectante se desempeña el número 6 apareado con el número 9. Entre ambos viene accionando el número 8. Sexto se desempeña ganando terreno por el lado de la pista el número 4, quedando en la quinta ubicación expectante el participante número 1, más atrás el 7, el 5, cierra la marcha el 3. Descontaron los 800 metros en 47 segundos, 98 centésimas. Se acortan las diferencias, el 7 pequeña ventaja sobre el 10 que va en su búsqueda. Tercero mejorando lo viene haciendo el participante número 9. Cuarto se desempeña el participante número 8, quedando en la quinta ubicación. El competidor número 1, más atrás por dentro viene ganando terreno el participante número 6. Los competidores en los últimos 600 metros. Ahí lucha en la delantera, el 10 pequeña ventaja sobre el número 9 que va en su búsqueda y está en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 9 le toma ahora pequeña ventaja al participante número 10. En la tercera ubicación se desempeña el 1. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. El número 9 cabeza ventaja sobre el número 1 que va resueltamente su búsqueda. Entre ambos se desempeña el 10. Descuenta los últimos 50 metros de carrera. Cabeza a cabeza por fuera el 1. Por dentro el 9. Pocos metros para el disco. El 1. Pescuezo ventaja sobre el número 9. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera, primero el 1, Iván de Grit, segundo el número 9, Sabertooth, tercero el número 8, Uncle Dude, cuarto el 6, Snowdonia. Tiempo empleado por el ganador, minuto 37 segundos 29 centésimas, ganada por el pescuezo, del segundo al tercero un cuerpo. Dividiéndose por el ganador del 1, vacante la llave simple, 1991, 42.900 guaraníes. Duplo 4-1, 2 aciertos, 500.000 guaraníes. La triple que finalizaba con 4 aciertos, 375.000 guaraníes. La segunda triple aceptaron 32 boletos, valor de enganche 786.500 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la séptima carrera. Le informamos al público, en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.800.000 pozo garantizado y la trifecta un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.300.000 guaraníes. 10 minutos y finalizan las apuestas. En los monitores se va a mostrar el desarrollo de la sexta carrera.
Están saliendo a la pista principal los competidores de la octava y última carrera. Prueba reservada para ejemplares de la novena categoría, distancia 1100 metros. El 1 Barlomar Juan Figueredo 56 kilos, el 2 Robertiño Marco Mesa 53 kilos, el 3 Amiguita Mauricio Curilú 54 kilos, el 4 Houdini Leonardo Jiménez 52 kilos, el 5 Loco Jerry César Mora 54 kilos, el 6 Sanguinario Alcides Coronel 56 kilos, la número 7 American Honey Jorge Benítez 54 kilos, el 8 El Corcel Florencia Fernández 52 kilos, el 9 Red Bull Arnaldo Portillo 53 kilos y medio y el 10 Nadal Javier Portillo 54 kilos. Llave directa, 1.800.000 pozos garantizado, trifecta 1.300.000 pozos garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.800.000 pozo garantizado. Y la trifecta a un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.300.000 guaraníes. Le recordamos al público apostador que en esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.800.000 pozo garantizado. Trifecta, 3.000 el costo, 1.300.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 1.800.000 pozo garantizado, la trifecta un valor de 3.000 guaraníes y un pozo garantizado en 1.300.000 guaraníes. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Sale muy juntos, trata de enseñar el camino. El participante número 4, Houdini, le toma pequeña ventaja al 5, Loco Jerry. En la tercera ubicación se desempeña el número 7, American Honey. Cuarto mejorando rápidamente el 6, Sanguinario. Descontados los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera número 6, Sanguinario. Medio cuerpo de ventaja sobre la número 7, American Honey. Tercero se desempeña el número 10, Nadal. Cuarto viene accionando el 4, Houdini. En la quinta ubicación se desempeña el 5, Loco Jerry. Los competidores están volcando el codo con la número 6, Sanguinario. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7, American Honey. Tercero se desempeña el 10, Nadal. Cuarto mejorando, viene haciendo el 4, Houdini. En la quinta ubicación el 5, Loco Jerry. Y los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco por dentro, número 6, Sanguinario. A su costado exterior, número 7, American Honey. En la cuarta y tercera ubicación se desempeña el número 4, Houdini. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco, número 6, Sanguinario. Pequeña ventaja sobre la número 7, American Honey, que hiciste por fuera. En la tercera ubicación se desempeña el 4, Houdini. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco y continúa la lucha en la delantera por dentro, número 6, Sanguinario. Por el centro de la pista, la número 7, American Honey. Tercero se desempeña el 4, Houdini. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Por dentro, número 6, Sanguinario. Por fuera 7, pocos metros para el disco. En una misma línea, 6 y 7 por la primera ubicación. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primera la número 7, American Honey. Segundo el 6, Sanguinario. Tercero el 4, Houdini. Cuarto el 10, Nadal. Quinto el número 9, Red Bull. Sexto el 2, Robertinho. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 10 segundos 26 centésimas. Ganada por 3/4 de cuerpo, el segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador de la número 7, 59.500 guaraníes, llave directa 7-6, 93.400 guaraníes, trifecta 7-6-4, 100.400 guaraníes. Duplo 1-7, 18 aciertos, 280.000 guaraníes. La triple que finalizaba con 12 aciertos, 1.861.400 guaraníes. En los monitores, el desarrollo de la octava y última carrera. Largaron. Sale muy juntos, trata de enseñar el camino. El participante número 4, Houdini, le toma pequeña ventaja al 5, Loco Jerry. En la tercera ubicación se desempeña el número 7, American Honey. Cuarto mejorando rápidamente el 6, Sanguinario. Descontados los primeros metros de la prueba y lucha en la delantera número 6, Sanguinario. Medio cuerpo de ventaja sobre la número 7, American Honey. Tercero se desempeña el número 10, Nadal. Cuarto viene accionando el 4, Houdini. En la quinta ubicación se desempeña el 5, Loco Jerry. Los competidores están volcando el codo con la número 6, Sanguinario. Cuerpo y medio de ventaja sobre la número 7, American Honey. Tercero se desempeña el 10, Nadal. Cuarto mejorando viene haciendo el 4, Houdini. En la quinta ubicación el 5, Loco Jerry. Los competidores de la octava y última carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco por dentro, número 6, Sanguinario. A su costado exterior, número 7, American Honey. En la cuarta y tercera ubicación se desempeña el número 4, Houdini. Descuentan ya los últimos 300 metros para el disco, número 6, Sanguinario. Pequeña ventaja sobre la número 7, American Honey, que existe por fuera. En la tercera ubicación se desempeña el 4, Houdini. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco y continúa la lucha en la delantera por dentro, número 6, Sanguinario. Por el centro de la pista, el número 7, American Honey. Tercero se desempeña el 4, Houdini. Descuentan ya los últimos 50 metros de carrera. Por dentro, número 6, Sanguinario. Por fuera 7, pocos metros para el disco. En una misma línea. 6 y 7 por la primera ubicación. Y cruzaron el disco. Pocos metros para el disco. En una misma línea. 6 y 7 por la primera ubicación. Y cruzaron el disco.